Sí, ojo. Ok, perfecto. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, recién hablábamos con Matías Lamens, el ministro de Deporte y Turismo, y nos decía que acababa de hablar ayer, en realidad, con Martín Guzmán, el ministro de Economía. ¿Para qué? Para decirle, che, aumentame la partida del previaje porque está funcionando muy bien. Ya se había gastado casi todo en la partida que tenía asignada para este sistema por el cual si viajás dentro del país, obviamente te devuelven hasta 100.000 pesos en una tarjeta que puedes gastar en ese viaje o en actividades recreativas en tu ciudad, y esto está generando mucho movimiento. Pero le decíamos a Matías Lamens, un poco en broma, pero bastante en serio. ¿Qué te dijo Guzmán? Que sí. Bueno, hoy todos lo llaman a Martín Guzmán para decirle, dame más plata, dame más plata, dame más plata. Habilitados por, sobre todo, la carta de Cristina Fernández de Kirchner y el debate que hay fuerte y que persiste todavía dentro del kirchnerismo y en la coalición de gobierno respecto de qué hacer con las cuentas públicas en este momento. En este momento, para ver si, entre otras cosas, se revierte el resultado electoral para el 14 de noviembre, pero hay una discusión mucho más de fondo que tiene que ver también con qué va a pasar el año que viene, qué va a pasar con los subsidios a las tarifas de servicios públicos y sobre todo cuánto tiene que aumentar el gasto Martín Guzmán en una situación en la que estás con una inflación muy importante y tiene muchas necesidades políticas en este momento el gobierno. Están permanentemente, uno escucha permanentemente a distintos dirigentes, cada vez de menor nivel incluso, desacreditar o desautorizar la palabra de Martín Guzmán. Desde Casareto, que es un diputado kirchnerista que forma parte de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, que vuelve a insistir con algo que ya dijo Máximo Kirchner, que es que el proyecto de presupuesto del año que viene va a sufrir modificaciones cuando se empiece a discutir en el Congreso Nacional, hasta el Cuervo Larroque, directivo secretario general de la Cámpora, pero también ahora, por ejemplo, salió Claudio Lozano. Antes había salido Amado Boudou. Todos los días sale alguien. Claudio Lozano es director del Banco Nación en este momento, es un dirigente que viene de la centroizquierda, pero que hoy es funcionario del gobierno, y uno ve que permanentemente salen estos funcionarios o integrantes de la coalición de gobierno mucho más cercana al kirchnerismo o del propio kirchnerismo a señalar de la misma manera que marcó la cancha en ese sentido Cristina Kirchner, a decirle a Guzmán, sos demasiado cauto en el gasto, tenés que soltar, tenés que emitir. Pero tiene un doble problema. Del otro lado aparece la oposición diciéndole, es gasto electoral, lo único que vas a hacer con esto, dicen algunos de los economistas de la oposición, es meterle más inflación. Y si metes más inflación, esos aumentos que están dando finalmente tampoco repercuten en una mejora del poder adquisitivo. Por un lado, se anunció ya la suba del salario mínimo vital y móvil, que a partir de este mes es de 31.000 pesos. Se está analizando, y esta es la última medida de las cuales se está resistiendo Guzmán en este momento, que es la posibilidad de una suerte de IFE por única vez para jóvenes de entre 18 y 24 años que no cobren ningún plan social, a quienes les darían 15.000 pesos por única vez. La verdad que es un programa de única vez, de una asistencia a un determinado sector que evidentemente tiene impacto electoral porque el 20% del padrón electoral son jóvenes, pero es difícil no pensarlo como una medida puramente electoralista sin ningún fin que llegar con algo de plata de acá a noviembre en ese sector, que por supuesto que es de los más vulnerables, pero no tiene ningún sentido como programa de gobierno, más que un sentido electoralista. El otro programa que se anunció ayer, uno puede pensar con relación a las trabajadoras en casas particulares, que tiene como finalidad lograr un mayor blanqueo de uno de los sectores más vulnerables. Ahí se calculaba que antes de la pandemia había 1,5 millones de mujeres trabajando en casas particulares, de las cuales menos de un tercio están en una situación de estar registradas. ¿Qué va a hacer el gobierno? Ese fue el anuncio del día de ayer. Es un beneficio también básicamente para los empleadores y empleadoras, porque va a subsidiar hasta la mitad del salario de estas trabajadoras a cambio de que quienes las emplean las registren. Durante un periodo de 6 meses, el Estado pone hasta 15.000 pesos, si es la mitad del salario. Si aquellos que ganan entre 115.000, 120.000 pesos y 170.000 pesos solo pueden recibir un monto del 30% equivalente al salario. Si ganas menos de 122.000 pesos brutos,
te financian hasta la mitad, con un tope de 15.000 pesos. Pero la cuestión es que durante 6 meses el Estado financia parte del salario de las trabajadoras a cambio de que sus empleadores la registren. Y este beneficio de 6 meses representa como obligación para los empleadores una obligación adicional que es, al cabo de esos 6 meses, tienen que sostener ese empleo por lo menos 4 meses. Hay gente que se queja y yo creo que es razonable desde el punto de vista de los empleadores, que es tipo, bueno, yo tengo a mi empleada como corresponde, como la ley indica y como la mínima ética y moral de cada uno de nosotros debería indicarnos si tenés a alguien trabajando en tu casa, que es que esa persona estuvo cobrando su salario durante la cuarentena, de las que están registradas, y lo estuvieron cobrando aún cuando no podían ir a trabajar, porque durante muchísimos meses estuvieron fuera de la lista de trabajadoras imprescindibles. Eso fue lo que las hizo tan vulnerables, porque al estar en negro se perdieron más de 300.000 empleos de esas características. Porque en las casas, digamos, porque mucha gente se quedó a trabajar en sus casas, porque le redujeron los ingresos, pero también porque eran súper vulnerables a esa posibilidad y quedaron muy desamparadas cuando quedaron afuera de los trabajadores y trabajadoras esenciales que podían usar el transporte público. La cuestión es que el gobierno dice, bueno, para tratar de recuperar esos 300.000 empleos, yo le doy este subsidio a los empleadores que mejora la situación de las empleadas, que van a estar en blanco, etcétera. Pero claro, el empleador o empleadora que durante los meses de pandemia hizo lo que tenía que hacer, que es que siguió pagando el salario de esas empleadas, aunque no fueran a trabajar, dice, ¿y yo qué? No recibo ningún beneficio habiendo cumplido con la ley. Es que el objetivo en este caso es básicamente tratar de beneficiar a las empleadas en casas particulares. Lo que pasa es que lo tenés que hacer a través de los empleadores, como fue el ATP. Pero el ATP fue a las empresas registradas que pagaban el salario. Entonces, bueno, si contribuye al mayor blanqueo de esto que es una de las grandes injusticias sociales, realmente, que es que la mayor salida laboral de las mujeres tiene tanta informalidad como es el trabajo en empleo de casas particulares, bienvenido sea, pero hay una injusticia ahí respecto del empleador o la empleadora que sí cumplió con sus obligaciones. Así que bueno, este es el último de los anuncios del gobierno, mientras todavía se discute si efectivamente va a haber este IFE por única vez o se impone Martín Guzmán, que no ve con muy buenos ojos este IFE por única vez.